Buen día, ingenieros. El día de hoy vamos a desarrollar un análisis de casos llamado espacio disponible. En este ejercicio nos plantea un problema donde se supone que somos encargados del reemplazo de contenedores que van a estar llenándose con desperdicios. Vamos a ver la descripción. Dice: recientemente usted ha sido promovido a un puesto de técnico en seguridad ambiental, en el cual sus actividades de mayor importancia es el monitoreo y control de almacenamiento de desechos residuales, mismo que consiste en sustituir los contenedores cilíndricos cuando lleguen al 95% de su capacidad por contenedores vacíos. Dado que varía la cantidad de contenedores activos y el tamaño de los mismos, a usted le sería bastante útil tener un estimado de tiempo de llenado de cada uno de los contenedores de acuerdo a las dimensiones del contenedor y la velocidad de llenado, para así poder administrar sus tiempos y evitar derrames. Bueno, vamos a destacar algunas cosas. Primero nos dice que son contenedores cilíndricos. Eso va a ser de vital importancia para poder calcular su volumen. Después nos dice que debemos estimar cuando lleguen al 95% de su capacidad para poder reemplazarlos. Y nos dice que vamos a calcularlo en base al tiempo de llenado. Después nos hace algunas preguntas, que si será posible desarrollar alguna aplicación. Pues por supuesto que sí, en cualquier lenguaje se puede desarrollar una aplicación que calcule el tiempo de llenado. Las características que deberá contar dicha aplicación, pues pudiera ser interfaz gráfica, que sea dinámica, que permita ingreso de las dimensiones del contenedor, que de hecho es parte de la siguiente respuesta. No sé qué información deberá ingresar en la aplicación y qué información regresará. Pues aquí podríamos ingresar el radio del contenedor y su altura, así el programa calcularía el volumen. Después ingresar la velocidad de llenado y poder estimar el tiempo que tardaría en llenarse. Después nos pide desarrollar diagrama de flujo, pseudocódigo y la propuesta en lenguaje de BASIC. Vamos a comenzar haciendo un pseudocódigo y diagrama de flujo. Yo aquí tengo un programa que me permite crear pseudocódigo así como diagramas de flujo. Este programa se llama PCInt. Cabe mencionar que para hacer tanto pseudocódigo como diagramas de flujo no es necesario ningún software, se pueden hacer en su cuaderno. Simplemente diagramas de flujo y pseudocódigo son la base para desarrollar una estructura lógica para poder darle secuencia a un programa. Bueno, vamos a darle el título. Sería espacio disponible. Vamos a cerrar esto. Aquí está. Espacio disponible. Bueno, comenzaríamos calculando el volumen, que es algo bastante sencillo. Vamos a empezar dando una descripción del software, que es lo que va a hacer. Escribir. Que es la descripción del programa. Después debemos solicitarle al usuario. Escribir. Y le vamos a solicitar que ingrese el radio del contenedor. Después le vamos a pedir que ingrese la altura del contenedor para poder calcular volumen. Ya con esos datos nosotros podemos calcular volumen. Recuerden que para calcular el volumen debemos de calcular el área de la base. Siendo una forma cilíndrica, pues calcularíamos el área de un círculo. Vamos a hacerlo aquí de una vez. Lo vamos a poner como... Vamos a hacerlo por partes. Área de la base sería igual a 3.1416 por el radio al cuadrado. Aquí
aquí me faltó leer radio, y aquí me faltó leer altura. Ahora sí, sería por radio. Para hacerlo al cuadrado, pues nada más lo multiplicamos por radio otra vez, y ya con eso tenemos el área de la base, es pi por radio al cuadrado. Para calcular el volumen sería el área de la base por altura. Volumen igual área base por altura. Ya con eso tenemos calculado el volumen. Es decir, ya con esto sabríamos el espacio del contenedor. Vamos a ver el diagrama de flujo, cómo va quedando hasta el momento. Comienza con solicitud con información para el usuario. Da la descripción del programa, espacio disponible. Ingresa el radio del contenedor. Se solicita el radio. Ingresa la altura del contenedor. Se solicita la altura. Se hace la operación matemática, recuerden la simbología. Estas dos se utilizan tanto como para entrada como para la salida de datos. Es una interacción. Y el rectángulo representa una operación matemática. Nos dice que área base va a ser igual a 3.146 por radio. Y volumen sería igual a área de la base por la altura. Ya con eso calculamos volumen. Insisto, esto lo podemos hacer en el cuaderno. Aquí yo lo hago en este editor para que puedan identificar más fácil la simbología. Inclusive este editor trae una forma de ejecución. Espacio disponible, ingrese el radio del contenedor, le pongo que es de 10, ingrese la altura del contenedor, le pongo que es de 1, y hasta ahí termina, no trae ningún mensaje más. ¿Por qué? Porque el programa se supone que todavía no está completo. Después nos debe de pedir al usuario que ingrese la velocidad de llenado. Ingrese la velocidad de llenado y vamos a leer la velocidad de llenado. Vamos a ponerle VL nada más, para no escribir tanto, que sería velocidad de llenado. Ya con eso podemos calcular el tiempo que tardaría. Es decir, si tenemos un contenedor, por ejemplo, de 200 litros y deseamos calcular qué tanto tiempo tarda en llenarse. Si tenemos un flujo de agua, por ejemplo, de 10 litros por minuto, simplemente hacemos una división, calculamos la capacidad del tanque de 200 litros, la dividimos entre el flujo de llenado, que serían el 10 litros por minuto, y así nos daría que tardaría 20 minutos en llenar los 200 litros. Entonces le vamos a decir aquí que calcule el tiempo. Vamos a ponerlo completo. Tiempo llenado va a ser igual al volumen entre la velocidad de llenado. Con esto nos estimaría el tiempo que tardaría en llenar el contenedor a tope, a su máxima capacidad. Pero recuerden que la descripción nos dice que debe de calcular el tiempo que tarda en llenarse hasta el 95% para evitar derrames. Aquí es sencillo, simplemente le ponemos por 95. Después de eso voy a hacer la impresión en pantalla. Escribir. Le vamos a poner que escriba tiempo de llenado. Y que le agregue, sí, borró,
que le agregue tiempo de llenado. Vemos cómo funciona. Espacio disponible, ingrese el radio del contenedor. Le decimos que tiene un radio de 10. Cabe mencionar que estamos omitiendo tipos de unidades. No decimos si son metros, si son centímetros, que sería lo ideal. Ahorita nos estamos enfocando en la estructura lógica nada más que seguiría. Ingrese la altura del contenedor. Vamos a decirle que tiene 2 metros, por así decirlo. Ingrese la velocidad de llenado. Le vamos a decir que llena en proporción de 10. Ese sería el tiempo de llenado. Insisto, cabe mencionar que estamos omitiendo unidades de medida. Pero básicamente así es como funcionaría. Aquí podemos visualizar también el diagrama de flujo. Espacio disponible, ingresa el radio, se lee el radio, ingresa la altura del contenedor, nos da la altura, obtiene el área de la base, obtiene el volumen, nos pide la velocidad de llenado, lo almacenamos en una variable y calcula el tiempo de llenado y por último imprime el tiempo de llenado al 95%. Aquí estamos omitiendo algunas cosas, no estamos imprimiendo el área de la base, no estamos imprimiendo el volumen del contenedor, no estamos enfocando nada más en el tiempo que tarda en llenarse. Les muestro nuevamente, aquí está su diagrama de flujo. Así de sencillo es este tipo de ejercicios. Ahora bien, si deseamos pasarlo a algún lenguaje como Basic, en este caso vamos a utilizar el editor Visual Studio. Nosotros vamos a representar las entradas de datos como caja de texto, las indicaciones como etiquetas. Por ejemplo, aquí dice espacio disponible, ingrese el radio del contenedor. Eso para nosotros serían etiquetas. Vamos a buscar unas label. Vamos a ponerlo por aquí. Espacio disponible, que es el título que le dimos al ejercicio. Después sería radio del contenedor. Con otra etiqueta pondríamos altura del contenedor. También pondríamos, vamos a poner los datos calculados, que serían el volumen, que eso no lo pusimos como impresión, aquí sí lo vamos a poner. Volumen del contenedor. Pondríamos velocidad de llenado. Y el tiempo. Después pondríamos algunas cajas de texto. Sería una para cada etiqueta, una para el radio, una para la altura, una para el volumen del contenedor, una para la velocidad de llenado y una para el tiempo de llenado. Y necesitaríamos un botón para activarlo. Está nuestro botón, vamos a ponerle calcular. Voy a ponerle un tipo de letra más grande a todo esto para que pueda ser leído más fácilmente. Vamos a poner un tamaño 11 y que sea negrita.
Ya con eso se puede leer más fácil. No es que hay que reajustar aquí todo. Bueno, para programar sería dentro del botón calcular, que es el que va a dirigir las opciones. Cuando el programa esté en ejecución, se supone que el usuario va a meter información en radio de contenedor, altura del contenedor, lo demás que sería el volumen se va a calcular, velocidad de llenado la va a meter el usuario y el tiempo se va a calcular también. Vamos a ingresar aquí a botón calcular, doble clic. Vamos a crear primero las variables, vamos a crear variables de tipo double. Sería radio, altura, volumen, velocidad de llenado y tiempo. Todas serían double. Después vamos a jalar la información de las cajas de texto, que sería radio y altura y velocidad de llenado. Radio va a ser igual al valor del textbox 1, su propiedad text. Altura va a ser igual al valor del textbox 2 y su propiedad texto. Después velocidad de llenado sería igual al valor del textbox 4. Recuerden que el 3 es para imprimir el volumen. Y son los valores que estaríamos obteniendo por parte del usuario. Después siguen los cálculos. Sería volumen. Va a ser igual a 3.1416 por radio por radio. Es decir, pi por radio al cuadrado. Con eso calculamos el área del círculo. Y tenemos que multiplicar ahora por la altura para calcular volumen. Ya tenemos calculado volumen. Aquí está. Había escrito mal. Después sería calcular el tiempo. Donde tiempo sería igual al volumen sobre la velocidad de llenado. Recordando que eso marcaría el 100% del llenado y nosotros solamente queremos el 95%, así que sería por punto 95 lo que queremos que nos dé. Y por último, imprimir los valores en las cajas que faltan. Sería textbox 3 punto text igual a volumen. El textbox 5, su propiedad texto sería igual a tiempo. Y pues con eso quedaría listo. Radio del contenedor, un radio de 10, altura de 2, velocidad de llenado, vamos a ponerle velocidad de 10, calculamos y ese es el resultado que nos da. Bueno, este video hasta aquí lo dejamos, espero les sea de utilidad. Aquí está, les dejo pseudocódigo, diagrama de flujo. Y código en BASIC.